Buenos días compañeros, mi nombre es Esteban Sierra del grupo 1. Les voy a hablar hoy sobre la vida de Arthur Schopenhauer. Libros de referencia. Durante la vida de Arthur Schopenhauer fueron muchos los libros que él publicó, de los cuales se destaca más El amor y las mujeres y la muerte. Es uno de sus libros. También tenemos Metafísica de las costumbres, tenemos El arte de insultar, Los dolores del mundo, pero tenemos su obra principal en la que es fundada el estudio de él, que es El mundo como voluntad y representación. Este libro lo publica en el año de 1819 y es quizás su libro más importante, en el cual muchos filósofos lo leyeron y han basado sus estudios sobre él. Sobre los datos históricos tenemos que en esta época pues era la época donde estaba todo el apogeo de Beethoven, donde lanzó su tercera sinfonía. Esta era la época del idealismo de Hegel. Hegel era como su rival, ya que ellos dos tenían una filosofía totalmente diferente, pero chocaron en la misma época, por lo cual ellos en varias partes tuvieron una oposición que la vamos a nombrar más adelante. Bueno, su vida. Arthur Schopenhauer nació el 22 de febrero de 1788 en Danzig, lo que es ahora Polonia. En ese tiempo era parte de Alemania. Y muere el 21 de septiembre de 1860 a causa de una neumonía. Él nació de una familia adinerada, donde él mismo decía que era una familia donde abundaba el dinero, pero faltaba la felicidad. Él crece en esta familia y tiene que afrontar la pérdida de su padre a muy temprana edad. Su padre se suicida. A raíz de esto, su madre decide irse con su amante de apellido Müller. Esto causa gran indignación para Schopenhauer, por lo cual él crece con un resentimiento hacia su madre y en general hacia las mujeres por otras situaciones. Es tanto el resentimiento hacia su madre que él mismo tiene una frase que dice que mientras su mamá organizaba tertulias, él se consumía en la soledad de su cohabitación. Él crece un poco asocial, aislado de la sociedad y con muchos problemas con su madre, Johanna. Él también tiene este tipo de resentimientos hacia las mujeres por muchos fracasos amorosos que él tuvo. Él tuvo a los 43 años una novia que tenía 17, la cual cuando él le propuso matrimonio ella lo rechazó y se fue. Y solo tuvo un amor, que fue una muchacha de nombre Caroline, con la que tuvo una relación un poco intermitente, pero que al final ella lo deja, queda en embarazo de otro hombre. Él sigue enamorado de ella, tanto así que parte de su herencia se va destinado hacia ella. Entonces podemos ver que la vida de Schopenhauer era un poco solitaria, y de ahí de pronto viene esa idea del pesimismo. Bueno, Schopenhauer entonces empieza a leer y a estudiar la filosofía, y lo que él escribe tiene unos principios basados en lo que a él le gustaba leer. Son 5 básicamente. El primero sería el de Kant, que dice que en un libro que se llama El mundo como representación. Es un libro pues que tiene algunos principios sobre la filosofía de Schopenhauer. También un libro que se llama El mundo como voluntad, que es del romanticismo de Schlegel. Tenemos el libro de la negación del mundo, que es de la sabiduría primitiva india de los Vedas y los Upanishads. Tenemos el libro de los ataques a la metafísica clásica del empirismo inglés. Y también hay un poco sobre el platonismo, ya que dice, él mismo manifiesta que quien haya leído a Platón
entenderá más fácil sus conceptos. Entonces, esos 5 son como los principios básicos que él toma para poder, digamos, escribir, y lo que se notan pues en sus documentos. Entonces, para poder entender el pensamiento de Schopenhauer tenemos que adentrarnos en su obra principal, que es El mundo como voluntad y representación. En este mundo, él dice que el mundo es una representación. Lo toma a partir de lo que dice Kant. Él acepta la teoría de Kant. Entonces, de que los fenómenos existen solo en la medida de que la mente los percibe como representaciones. A lo que él saca una frase que dice: el mundo es mi representación, esta es mi verdad verdadera para todo ser que vive y conoce. El que llega a conocerla posee el sentido filosófico. Esa es una de las frases más conocidas de Schopenhauer. Lo que nos quiere decir que todo lo que existe es una representación de lo que nosotros nos hacemos. Él dice: no conoce el sol ni la tierra, sino únicamente un ojo que ve el sol y una mano que hace contacto con la tierra. Lo que nos está mostrando entonces que él ve todo como una representación subjetiva de las cosas, y que cada uno como una representación subjetiva de las cosas, y que cada uno puede tener una representación diferente. Y en el mundo como voluntad podemos ver que Schopenhauer dice que la voluntad es todo. Absolutamente todo es voluntad. El ser es voluntad. El ser, querer vivir. Dice: la voluntad es la base de todos los fenómenos del mundo. Llorar, reír, vivir, todo es voluntad. Es una fuerza que pone en movimiento a toda la naturaleza y es el deseo de vida. La voluntad actúa de manera automática. Lo que nos quiere decir es que todo existe porque hubo la voluntad de existir. En una parte de un libro me llamó mucho la atención porque él nos dice: la voluntad de andar es que tenemos pies, la voluntad de agarrar que tenemos manos, la voluntad de digerir el estómago, la voluntad de pensar el cerebro. Lo que él nos dice que todo es voluntad, que yo estoy acá es voluntad de estar haciendo este video, la voluntad de estar vivo, la voluntad de respirar, e incluso menciona las funciones fisiológicas inconscientes, que también son llamadas voluntad. Entonces, para eso quiero mostrarles el cuadro en donde tenemos entonces, primero quiero mostrarles este espacio de acá, que es un espacio vacío. Ese espacio representa la vida que él tuvo, una vida solitaria, una vida alejado de las personas, una vida que él quiso llevar allí por su propia voluntad. En este lado vemos unas líneas negras, lo que nos quiere mostrar entonces el pesimismo, nos representa el pesimismo que él mismo habla, y un poco también de la vida con rencor, la vida con odio que él ha llevado hacia su madre, hacia las mujeres, tanto así que él en una frase, él nos dice: las mujeres son objetos de cabellos largos e ideas cortas, lo que es una frase un poco fuerte, pero nos muestra un poquito lo que él nos quiere decir sobre las mujeres. En este espacio de acá tenemos algo que yo quise hacer sobre el mundo como representación. En este punto yo le preguntaba a alguien: ¿qué ves ahí? Y él me decía: yo veo una copa. Dice que ve son dos rostros mirándose de perfil, lo que nos muestra que es una representación, es la realidad que usted representa. Yo en realidad lo veo como dos rostros viéndose de perfil, es mi representación y es la parte objetiva. Y en este otro recuadro les quiero hablar un poco de la voluntad, ya que él nos dice que el mundo es la voluntad. En una parte él nos citaba sobre una piedra, que él nos decía inclusive: esa piedra existe porque tuvo la voluntad de existir, porque quiso estar ahí, y es la voluntad de ser. Acá les quiero mostrar un animal, una cucaracha, que también tuvo la voluntad de existir, de estar en este mundo compartiendo con nosotros, y una persona, la representación de una persona, de nosotros mismos. Nosotros somos voluntad, la voluntad de vivir, la voluntad de ser.
Y para concluir, entonces, les quiero compartir algo que leí en el libro de la vida como voluntad y representación y que me llamó mucho la atención. Él tira una frase, y más que una frase es como un cuestionamiento, y en sí queda muy abierto porque con varias personas que he hablado sobre el tema no hay, digamos, una verdad absoluta. Él nos dice: ¿decidimos existir o la voluntad decide por nosotros? Es una pregunta que él deja abierta y la cual me hace reflexionar, y se las quiero dejar entonces para que la analicemos y pensemos si en realidad nosotros decidimos existir o es una voluntad que decide por nosotros. Muchas gracias.